ya vamos a pasar a ver el último de los elementos de estructura de datos que maneja R, ¿de acuerdo? Data frame es un arreglo bidimensional con datos de diferente tipo, que es justamente el problema que tenemos. Yo voy a tener una columna de datos, una columna de fechas, una columna de ingresos, una de egresos, una de género, y cada uno de esos elementos va a mantener su valor independiente, ¿de acuerdo? No es que todo lo vaya a ser texto, todo lo vaya a ser número. Aquí cada elemento del data frame va a mantener su valor independiente, ¿de acuerdo? Lo podríamos ver como una generalización de las listas, pero la verdad es que es mucho más potente porque vemos que listas en general, si bien me permite tener los elementos, yo no puedo, por ejemplo, sacar un summary de listas, ¿no? Y eso sí me lo va a permitir hacer data frame. Entonces, insisto, échenle un ojito al rato que puedan a la ayuda de DataFrame. Van a ver que es una de las formas de datos más comunes que tenemos. De hecho, básicamente los biólogos trabajamos solamente con DataFrames. Y bueno, empieza con 3 puntitos porque es muy amplio el número de elementos que puede haber previos. Normalmente el primer argumento es el nombre del data frame. Después viene si los renglones tienen nombres, que revise las columnas, que revise los nombres, que arregle los nombres vacíos. Entonces, aquí puse solamente algunos de los argumentos que puede tener la función DataFrame, pero en realidad, chéquenlo en la ayuda, tiene un montón. Crear un DataFrame es muy fácil. En términos de estructura, es muy parecido a la lista. Entonces, lo que se ve es más o menos lo siguiente. Entonces, fíjense. Yo le digo, hazme un data frame que contenga los elementos. Equipo. Equipo contiene concatenados León, Tijuana, Querétaro. Coma, va a tener otro elemento que se llama posición, que tiene concatenados 1, 2, 3. Coma, y va a tener un tercer elemento que se llama cociente, que va a tener concatenados 0.5, 1 y 1.7. ¿De acuerdo? Perdón por mi ejemplo de fútbol. Volví a caer en la trampa. Y de una vez, para no hacer el data frame y luego guardarlo, de una vez lo estoy guardando. ¿De acuerdo? Entonces, este data frame que yo hice, agrégamelo. ¿De acuerdo? Entonces, si se fijan, en sentido estricto es básicamente la misma estructura sintáctica de las listas. La única diferencia es que ahora el comando se llama data frame, ¿de acuerdo? Y eso es lo que hace es toda la diferencia. Vean. Entonces voy a ejecutar y voy a desplegar tabla. Y ahí está, ¿no? Entonces, fíjense cómo incluso a diferencia de lo que nos pasaba en las listas, donde nos ponía el elemento y los elementos listados dentro, aquí no. Se parece mucho a la estructura de una matriz, de una matrix, pero con algunas de las características de la lista. Sería como lo mejor de los dos mundos, ¿sale? Entonces, capturen un data frame, sugiero que sea el mismo, para que el ejemplo sea más amigable con todos. Y me espero. Vamos a seguir, ¿no? Ahí está el comando, ya lo ejecuté. Y vean también, compárenlo después con los scripts de lo que nos arrojaba un class de una lista y un class de una matriz. Entonces ahí yo le pongo class, lo que me va a decir es que la clase es DataFrame, el type of es, fíjense, este es un caso interesante. La clase es un DataFrame, pero el tipo de es lista. ¿Me acuerdo? Entonces, eso es interesante porque era lo que les decía, que en algún punto
no es, esos comandos que parecían hacer lo mismo como type of y class, dan resultados diferentes. Y entonces a veces a lo mejor ustedes usando R descargan un archivo y quieren preguntarle, ¿esto es una lista? O corroborar que sea del tipo data frame, ¿no? Entonces, si no es, que la transforme. Entonces sí hay que tener mucho cuidado y saber utilizar bien class y type of, ¿no? Entonces ahora voy a longitud. Y entonces me dice que tiene, es tabla, tiene una longitud de 3. ¿Por qué? Porque solo está considerando equipo, posición y cociente. ¿De acuerdo? Y si yo le pido un summary, vean, me saca la estadística de cada elemento. Cuando puede. Bueno, más bien en todos los casos. De equipo me dice 1, 1, 1. De posición me da el resumen estadístico de los 5 puntos, ¿no? Del cociente, que son valores numéricos, también me da el resumen de 5 puntos. Entonces, por eso es importante saber manejar todas las estructuras de datos de R, ¿de acuerdo? Porque algunas sirven para unas cosas y otras sirven para otras cosas. Bueno, en este caso lo que voy a hacer ahora es preguntarle si es un data frame. Yo ya sé previamente que sí, porque lo acabo de hacer, pero le voy a decir, ¿es tabla un data frame? Y me dice que es cierto. Ok, ¿cómo acceder a los datos? Eso ya lo saben ustedes. Es la misma estructura que para matriz y para listas, que es utilizando renglón, coma, columna. Los paréntesis y pueden utilizar el signo de pesos, el signo de pesitos, si lo que quieren es sacar el valor real, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, aprovechando que tengo todavía visible, voy a extraer el renglón 1 completo, lo cual debería ser todas las estadísticas del equipo León. Entonces, si le pongo, ahí está. León es la primera posición con un cociente de 0.5. Y eso es cierto, ¿no? Si le pido tabla nada, coma 1, me debería dar todos los valores del cociente. Vamos a ejecutar. No, perdón, claro. Lo que le estoy diciendo es, no me tomes el renglón, sino dame toda la columna 1, perdón. No era el 3, es el valor 1. Y lo que me regresa es todos los valores de la columna 1. ¿De acuerdo? Si le doy una coordenada, es decir, un valor en el renglón y otro en la columna, lo que va a hacer es darme la intersección. ¿De acuerdo? Entonces, tabla 2,2 me da 2 y vamos a ver si eso es cierto. Sería una columna 2 y primer renglón, segundo renglón, y entonces el valor es 2, ¿no? Más o menos como lo que ya habíamos visto. Ahora vean qué cosa tan interesante. Al momento de que nosotros el argumento generamos las etiquetas, aquí generamos equipo, generamos posición y generamos cociente, una de las ventajas de los data frame es que ya quedan como etiquetas dentro de la estructura de datos. Entonces, si yo le pido tabla cociente, me da los valores del cociente. Entonces, ya no necesito acordarme ya pensando en una matriz grande, en qué número de columna era el género o qué número de renglón era San Luis Potosí. Ya puedo teclear. Si están bien hechas mis etiquetas, yo ya puedo pedir utilizando estas combinaciones de valores, ¿no? Y por ejemplo, yo le puedo pedir que me extraiga el valor de la segunda, aquí en este caso, es del segundo renglón, ¿no? Entonces es 1, 2, 3, vamos a corroborar nada más. Perdón, es la segunda posición. 1, 2, 3. Ahí me está dando la segunda columna, ¿de acuerdo? Bueno,
Aquí pasa algo interesante. Muchas veces ustedes a lo mejor lo que van a obtener son matrices o listas o vectores y lo que ustedes pueden hacer es convertir o forzar la conversión de esos elementos a data frame. Aquí, por ejemplo, si ustedes tenían, de hecho, desde hace rato su ejemplo de el último de la lista, que se llama cosas, ¿no? El de cosas, yo le voy a decir ahora, as data frame, es decir, convierte en un data frame cosas, que se supone que, fíjense, es más, lo voy a poner completo, cosas, ahí está mi lista, ¿no? Y si le pongo as data frame cosas, y aquí, bueno, aquí eso me pasa por inventar el ejemplo en el momento, ¿de acuerdo? Pero está bueno tener este mensajito de error. Dice, error en la función. Entonces, el problema es este elemento que ya habíamos visto en el cual ya cada uno de los elementos deberían de tener el mismo número, ¿de acuerdo? Entonces, aquí los elementos de cosa ya no tienen el mismo número de elementos, porque borré Elsa, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que digo que borré Ana, Mario, Hugo, Paco y Luis y los borré por Elsa? Entonces, fíjense, voy a volver a correr cosas desde aquí. Ahí ya creé cosas como lo habíamos visto. Es decir, hay el mismo número de nombres que de calificaciones que de materias. ¿De acuerdo? Ahora sí, si yo hago el data frame con cosas, vamos a ver. As data frame. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, y de nuevo, ahora yo podría tener acceso a los elementos individuales si le pongo cosas. Ah, claro. Ahí de nuevo, ojo, ya lo creé, el data frame. Vamos a ver aquí, a un lado. Cosas. Miren, ahí está, cosas, lista de 3. Y tiene alumnos, calificación y materias. Ok, entonces lo hizo bien. Yo, lo ideal para no perder datos, ya lo saben, es de todos modos crear otra variable que se llame cosas 2, ¿no? Para que no vaya a haber problemas. Ejecuto de nuevo, me creo cosas 2 y aquí está. 5 observaciones, 3 variables. Entonces, claro, si yo de cosas 2, quiero extraer, ahora voy a usar pesitos y vean, alumnos, voy a extraer calificación. ¿Vale? Entonces, de nuevo, puedo tener acceso a los elementos independientes ya con el nuevo formato al que yo lo transformé, ¿no? E insisto, el comando es solamente as data frame. Recuerden que eso sí, deben de tener el mismo número de elementos. Si no los tuvieran en la realidad, es decir, imagínense que crean una lista con distinto número de elementos. Lo que deberían de hacer para poderla transformar en data frame es o agregarle NAs o agregarle ceros o agregar elementos para que coincidan el número total de elementos de cada uno de los elementos de la lista. ¿Sale? Entonces, ahora fíjense otra cosa muy interesante. Si yo, y es una de las ventajas de tener los datos separados. Si yo aquí uso mi comando plot, que sirve para graficar, y le digo, de tabla 3, la columna 3, quiero que me la grafiques, y yo pongo eso y ejecuto. Ahí están mis datos del coeficiente, ¿no? Entonces, rápidamente puedo generar, perdón, plots, gráficas, ya con esos valores. Ok, ahora de nuevo
Vean, por ejemplo, yo le puedo pedir, qué cosa que no me había salido en las otras tipos de datos, estructura de datos, yo le puedo decir, dame la media de cociente, de el elemento cociente del objeto tablas, ¿no? Entonces, utilizando pesitos, te pido la media, ya directamente a la columna de una base de datos, bueno, de un data frame que ya existe. Aquí, y bueno, eso es ese valor de media debería ser exactamente el mismo que este comando, ¿no? La única diferencia es que estoy usando pesitos o estoy usando la notación parentética. Da exactamente lo mismo. Ahora, de nuevo, prepárense para la magia, ¿no? Entonces, les había comentado que a menudo tenemos que manipular la información TR para poderla utilizar. Es decir, muchas veces algunos paquetes piden que la información esté en renglones, columnas, y hay veces que piden que estén en columnas, renglones. Ejemplo clásico es vegan, el comando de diversidad. Suele tener, bueno, más bien otros comandos de otros paquetes, a veces piden que las especies estén en columnas y a veces piden que estén en los renglones, ¿de acuerdo? Entonces, eso se vuelve un poco complicado. Si bien se puede hacer en Excel, la manipulación, lo más fácil es que utilicen el comando transponer, que es solamente T. Con el comando le ponen T y lo que quieren transponer. Aquí yo quiero transponer tabla. Vamos a suponer que no quiero tener los clubes en los renglones, los quiero tener en las columnas, y entonces lo voy a guardar en algo que se llame T tabla. Si eso lo transpongo, y ahora voy a poner T tabla. Bueno, entonces sí, nos entrega. Miren, ahora tengo aquí León, Tijuana, Querétaro, las posiciones y los cocientes. Hay algo que no me había dado cuenta. Ah, sí, no me había dado cuenta, o sí me había dado cuenta. Sí, sí me había dado cuenta, pero hace mucho. Si se fijan, cambió, nos regresó al problema de siempre, Angie. Esto ya no me lo está respetando como valor. Es decir, León, Tijuana y Querétaro claramente son texto, pero posición y cociente son números, y ahorita ya me los está manejando como texto, por eso está entrecomillado. ¿Qué es lo que hago? Pues guardar o transformar en un data frame eso producto que yo ya transpuse. Entonces, fíjense, T tabla, que es lo que yo acabo de crear, le voy a decir hazlo data frame y guárdalo en una nueva variable que se llame trans. Y si yo despliego trans, ahí está, ¿no? Ya regresé a mis valores bien marcaditos, cada uno siendo lo que es texto, lo que es número, y lo que es fracción es fracción, ¿sale? Entonces, charran todos felices y contentos. Plot, ¿no? Que tenemos. Lo que hizo R es decir, ok, tú quieres graficar tres cosas al mismo tiempo, y entonces lo que hace R es elegir el método gráfico que mejor se ajusta a los datos. Eso tiene ventajas y tiene desventajas. Tiene la ventaja de que si no tienen la más pálida idea, R solito va a escoger el mejor método gráfico. Tiene la desventaja exactamente la misma, de que si ustedes no tienen la más pálida idea, pero querían un pastel, pues R ya les ofreció ese gráfico, ¿no? Y pues ahí se van a quedar con su bonito gráfico. Y entonces aquí tengo la variable 1, la variable 2 y la variable 3 y las combinaciones entre ellas, ¿no? Entonces, sí es un gráfico muy vistoso, pero después vamos a entrar en él. Ok, todavía un poco en cuanto a la manipulación y administración de los datos. Aquí vean, por ejemplo, lo que estoy haciendo. Le estoy diciendo que me grafique de tabla, digo, el elemento equipo de tabla en los renglones y el elemento cociente de el objeto tabla,
¿De acuerdo? Entonces, ya estoy empezando a hacer combinaciones de información que a mí me interesa para hacer un gráfico. Entonces, si ahí yo ejecuto, entonces ven, tengo aquí los cocientes y los equipos. Eso es lo único que tengo. Y me lo está graficando de nuevo. A lo mejor la mejor forma sería con barras, pero ahorita como en la clase no es de gráficas, no les estoy poniendo ejemplos más concretos, ¿no? Lo que quiero que vean es cómo, de nuevo, haciendo uso de los pesitos y el orden, ustedes pueden obtener diferentes elementos y ya sea para un análisis, es decir, aquí plot, yo lo podría sustituir por una nova, una T, una regresión lineal, bueno, no, una regresión múltiple, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Por eso es que me importaba tanto y hemos invertido tanto tiempo en que vean esto de las estructuras de datos, ¿sale? Porque ya después lo único que va a variar es esto. Lo difícil, lo complicado, en buena medida es aprender a capturar eso, a elegir eso. Porque ven que hay un montón de opciones, ¿no? Y que cada estructura de datos tiene sus particularidades. Vamos a hacer una última. Es exactamente según yo, es la misma gráfica, ¿de acuerdo? Solamente capturada con la notación parentética y numérica. Entonces, exacto, ¿no? Entonces, sí me volvió a correr el mismo plot, solamente que esta vez le pedí el renglón 1 y la columna 3, que si no mal recuerdo, el renglón 1, exacto, el renglón 1 y, no, y el renglón 3, perdón, 1 y 3, ¿sale? Eso es lo que le pedí que me graficara. Ojo que a menudo, bueno, los data frames van a permitir acceder como matrices, ¿no? Que son las características que ya hemos estado viendo. Y también las listas se pueden acceder igual, con los números, con los paréntesis, con los pesitos, con la concatenación, es lo que vamos a estar eliminando. Ya casi para terminar, como les menciono, data frame es el elemento de datos, la estructura de datos más común y fácil de manipular en R. Ya vieron, ustedes mismas ya vieron su versatilidad. Aquí les quiero enseñar dos cosas. Primero que nada es el comando datasets. Datasets lo que va a hacer es decirles de los packages, de los paquetes que ustedes ya tienen instalados, qué datos, qué sets de datos están disponibles. Miren, datasets. Entonces ahí me dice y me genera esta lista. Y aquí a un ladito en amarillo me está diciendo que tiene ese conjunto de datos. Por ejemplo, uno que nos va a hacer un poco más de sentido a nosotros los biólogos. Bueno, es bueno, es perdón. Entonces, vean, chicken weight. Aquí dice, son datos de 578, bueno, es un data frame de 578 renglones por 4 columnas de experimentos llevados a cabo sobre dietas de pollo, ¿no? Entonces, yo puedo tener acceso a todos esos sets de datos de manera gratuita simplemente por haber descargado los paquetes. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, lo que les está mostrando, los datasets que les está mostrando aquí, vean, hay de carreteras en Europa, creencias religiosas, hay un montón de cosas, ¿no? Son todos aquellos de los paquetes que están instalados y ejecutándose. Es decir, si yo ahorita prendiera el paquete, bueno, fíjense, me fui aquí a esta ventanita de acá,
inferior derecha, a paquetes. Si yo ahorita prendo, no, una que me haga más sentido, esta. Entonces, si prendo esta y se ejecuta, ahí ya se ejecutó, ya está activado este paquete. Las librerías y los sets de datos que estén aquí incluidos ya van a estar disponibles si yo doy datasets. Si está apagado, no voy a poder tener acceso. ¿De acuerdo? Entonces, a veces conviene prender todo para saber qué tienen, pero ahí sí empieza a gastar memoria R. R en general gasta poca memoria, pero si le meten y le meten y le meten y le meten y le meten paquetes, lo que va a pasar es que R va a empezar a pesar más y más y más y más. ¿De acuerdo? Entonces, nada más tengan cuidado con eso. Entonces, esa primera cosa era datasets. Y la segunda cosa que les quiero enseñar es, aquí, por ejemplo, yo directamente le estoy pidiendo el data frame trees que está en los datasets, guárdalo en árbol, ¿no? Y ejecuto el comando. Y aquí ya se me creó árbol. Miren. Tiene no me acuerdo qué es grid, la altura y el volumen del árbol. ¿De acuerdo? Es un dataset que tiene 31 datos por 3 columnas. Si yo le pido estructura árbol, entonces ahí me dice, ¿no? Son 1, 2, 3 variables numéricas. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí. Después vamos a retomar el encabezados. Entonces,